Vamos a subir esta grabación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este taller que denominamos Criterios de Innovación y Transferencia en Fondesit Postdoctorados 2027. Cómo fortalecer la propuesta. Esta iniciativa surgió conjuntamente desde la Dirección de Investigación y la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica que somos nosotros. La siguiente, Sergio, por favor. ¿Quiénes somos, cierto? Para quienes no nos conocen, somos los encargados, cierto, de gestionar la investigación científica aplicada, la creación, protección de propiedad intelectual e industrial, la transferencia tecnológica y el fomento del emprendimiento de base científica y tecnológica, a partir de la investigación, desarrollo e innovación. Es decir, tenemos hartas cosas en las cuales gestionamos, apoyamos y acompañamos también a nuestros investigadores e investigadoras de la UF. Siguiente deseo. Bueno, para quienes pudieron ver la charla del Fondesit 2027 que se hizo el pasado jueves, ¿cierto? Hay cambios importantes dentro de la evaluación del proyecto, donde se incluye como subfactor evaluable en la trayectoria la presentación de prototipos y productos o servicios vinculados con innovación y transferencia tecnológica. Dame la siguiente. La siguiente, Sergio. Ya. Y que estos actividades relevantes, ¿cierto?, deben estar respaldados. Es decir, no me basta que en mi relato de trayectoria, que es lo que ustedes tienen que construir, no solamente entregar la evidencia, sino que también generar un relato de cómo estos productos también se enlazan con todo su actividad de investigación en el doctorado, con quienes se han vinculado o que han hecho que se produjo entre medio de esta investigación algunas de estas cosas que vamos a ir identificando. La siguiente, Sergio, por favor. Entonces, si hacemos una comparativa, ¿cierto?, de cuáles son los grandes cambios entre lo que era antiguamente el Fondesit de Postdoc y los cambios de ahora, ¿cierto? Es que primero en la trayectoria, ¿cierto? Donde ya empiezan a mirar la innovación como una dimensión explícita, no como algo que pudiese ser, ojalá, o si lo tienes, bienvenido, sino que ahora es observable y es deseable también que ustedes lo puedan tener cuando presenten su trayectoria. Y el segundo, que también a nuestro parecer es bastante interesante, que como resultado también pueden orientar su postdoc a desarrollar un producto equivalente a una autopublicación, ¿cierto? Que ellos van a considerar como un prototipo, un producto vinculado con innovación y transferencia tecnológica. Entonces ya no es solamente un cambio de lenguaje o una ampliación del CV o que la trayectoria vamos a mirar otras cosas, ¿cierto? Sino que aquí también tenemos que hacer la lectura de que un resultado de innovación y transferencia puede tener equivalencia con una publicación científica y como producto de un proyecto. Entonces ya estamos poniendo en igualdad de condiciones, ¿cierto? La innovación a la investigación tradicional a lo que estamos acostumbrados. La siguiente, Sergio. Entonces, si ven, ¿cierto? Se habla mucho de innovación, ¿cierto? Productos, prototipos, y yo sé que para muchos de ustedes es un lenguaje raro, es un lenguaje poco familiar, ¿cierto? Y que a lo mejor para poder incorporarlo, ¿cierto? A su postulación les va a ser les desafío. Pero la idea es ayudarlos a través de un repaso general y rápido, como de todos estos conceptos que llevan a entender qué es lo que nos está pidiendo la NIC, ¿cierto? Lo primero, ¿cierto? Esta disyuntiva o cuál es la orientación, ¿cierto?, entre una investigación básica y una investigación aplicada, donde la diferencia principal es que en la ciencia básica yo descubro nuevo conocimiento porque me hago las preguntas de por qué esto es importante, es una curiosidad propia, ¿cierto? Alguien no lo ha hecho, etc. Expandir el conocimiento, simplemente.
Pero cuando yo empiezo a transicionar a la investigación aplicada, lo primero que yo tengo que preguntarme es, ¿cómo puedo usar este conocimiento que yo tengo o que estoy desarrollando? ¿Y para qué es cierto? Para mejorar un problema, construir un nuevo conocimiento para entender un problema, ¿cierto? O para ofrecer nuevas soluciones, ¿cierto? Y que siempre están orientados hacia un otro. La siguiente, Sergio. Entonces, la- la- lo importante para esta transición es que ya la generación de conocimiento no está por sí mismo para una publicación, sino que está enfocado en poder entender y poder resolver todos estos problemas complejos de los cuales nosotros estamos en el día a día viviendo, ¿cierto? Y que a través de la investigación, el desarrollo y la innovación la podemos transformar en una oportunidad para poder hacer nuestra investigación y poder aportar con nuevo conocimiento para generar soluciones o resolver los problemas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cierto? Si tenemos esta conceptualización, ¿cierto? Tenemos problemas, necesitamos resolverlos, ¿cierto? Donde lo principal es observar este problema, donde yo puedo establecer posibles soluciones y ahí tengo que testear si alguna de estas posibles soluciones me sirven o no me sirven o les gustan a la persona que tiene el problema. Porque aquí cuando estamos transitando hacia la investigación aplicada, es absolutamente imponderable vincularse y abrirse a entender al otro y los problemas que tiene. Dame la siguiente, Sergio. Entonces, tenemos que definir el problema con 5 preguntas, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a quién? ¿A quién le pasa esto? Y eso es importante delimitarlo porque yo no puedo resolver el problema de la escasez hídrica de Chile porque el problema que existe en Teodoro Schmidt es muy distinto al problema que existe en los sauces de cerca del Humaco, ¿cierto? Entonces son el mismo problema, quizás escasez hídrica, pero todo el concepto es todo el contexto es distinto y la solución que voy a tener que resolver es distinta. ¿Cierto? Entonces, como bien dice ahí la diapositiva, delimitar el desafío antes de proponer una solución es una buena práctica y cuando yo tengo eso delimitado, me va a permitir observar con quiénes tengo que validarla y con quiénes puedo ayudarme para poder desarrollar un resultado o una solución que le pueda ser útil a un otro. Siguiente, Sergio, por favor. Entonces, ¿cierto? Como ya vieron en las bases, se habla de prototipo y de productos de innovación, ¿cierto? Entonces, eh, les traemos algunas definiciones generales, donde un prototipo es una versión inicial de un producto. Sistema o modelo que sirve para explorar, probar un concepto o evaluar la viabilidad de una idea. Entonces, si estamos hablando de las donas, por ejemplo, el prototipo sería la masa, sin ningún adorno, sin ninguna otra cosa, y poder evaluar esta dona es atractiva, no es atractiva, cumple la función de ser una masa para poder comer un café, perfecto. Después tengo una prueba de concepto donde ese prototipo yo lo tengo que evaluar y testear para ver si ese prototipo cumple la función que yo creo que hace. Y es una confirmación técnica o funcional de que eso sí puede usarse para lo que yo busco o sí cumple la función que yo busco. Y también está el otro concepto que es el producto mínimo viable, que es la versión de un nuevo producto que permite a un equipo recolectar la máxima cantidad de aprendizaje que se valida sobre los usuarios, ¿ya? Con el menor esfuerzo posible. Y ahí, cuando hablamos de producto mínimo viable, puede ser desde un diseño en un papel, ¿cierto? Puede ser una maqueta virtual, puede ser algo que todavía ni siquiera está conceptualizado y donde yo lo llevo y se lo propongo a otras personas
para que ellos me validen, en este caso de la dona, ¿cierto? Si es bueno ponerle cobertura, si la cobertura podría ser de otros colores, si sería interesante que le agreguen glaseado, etcétera. Y así, con esa retroalimentación de las donas, ¿cierto? O del producto en este caso, yo voy construyendo eso. Sí, se pueden hacer preguntas, yo creo que es mejor que las vayamos abordando porque así vamos haciendo más entretenido también la, la charla. Así que si alguien quiere hacer preguntas, bienvenido sea. Me avisa. Doctor Rodolfo, no sé cómo se pronuncia su apellido, Astudillo. Hay que nos Hola, buenas contarás cómo tardes. se pronuncia tu apellido, no quise equivocarme. Buenas tardes, un gusto. Bueno, yo soy doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la Frontera en conjunto con la Universidad Austral. Según estas bases, lo que más se ha criticado, digamos, de estas nuevas bases de instalación en este nuevo gobierno es que las ciencias sociales han quedado como excluidas de postulación. Eso no es tan así, por lo mismo yo estoy acá presente. Lo que sí me preocupa es que cómo uno puede en ciencias sociales eh, demostrar una transferencia, como es la charla de hoy. Es decir, bueno, tengo dos propuestas en realidad. Y de acuerdo a la respuesta que ustedes me puedan dar, yo escogeré la más pertinente. Una es sobre el Rodolfo, tema de la... dis- De, ¿sí? Rodolfo, disculpa que te interrumpa, es que eso nosotros lo tenemos en la siguiente parte de la presentación. Nosotros vamos a hacer un Ah, zoom perfecto. específico sobre el área de Ya, ciencias sociales, cómo poder identificar un prototipo, qué es lo que puedo buscar un prototipo de innovación, pero en el área de ciencias sociales, así que te propongo que continuemos, cerremos con esa parte y de ya. ahí, si es que te quedan dudas, seguimos. ¿Te parece? Muy amable. Gracias. Ujú. Vale. Entonces, estábamos, ¿cierto? Como en la generalidad de los conceptos, que la siguiente, Sergio, por favor. Las bases hablan mucho de prototipos y aquí también en los conceptos de innovación. ¿Y por qué nosotros los ponemos siendo que es una palabra muy usada, todo es innovativo, todos tenemos que hacer innovación y bienvenida a la innovación? Pero primero, eh, transparentarles que la innovación, la definición de esa palabra es propia de cada institución y es muy variada y distinta para quien lo quiera tomar, ¿ya? Entonces, si partimos de la definición de la Universidad de la Frontera, ¿cierto? Para nosotros es la creación e implantación de cambios significativos en prototipos, procesos o bien servicios que impacten al entorno. Y no se olviden de esta palabra, impacto, ¿ya? ¿Y por qué hacemos este refuerzo? Porque la versión 1.0, que es la que ven ahí y que es la tradicional que tenemos instalada y sobre todo en el área de ciencias sociales, es que la innovación siempre está orientada a la ciencia y la tecnología y tiene que ver con generación de productos innovadores, con tecnologías, con IT, con ingeniería y con todas esas cosas, la innovación tecnológica y disruptiva. Que esa fue donde partió el concepto de innovación, pero esta ha ido evolucionando, donde ya empieza a ser la versión 2.0, donde la innovación se produce en las formas de operar, en cómo funciona el total y en la organización, en el marketing, por ejemplo. Uber, ¿cierto? Más que una innovación tecnológica, Uber es una innovación orientada al mercado en el sentido de que era las personas necesitan moverse y cómo yo les doy una solución fácil para que se puedan mover, ¿cierto? Y ahí la tecnología integró cosas, pero nada del otro mundo. Y ahora la tercera, como que ya es lo que está más instalado, ¿cierto? Donde la innovación tiene que permear e impactar a las personas. No queda simplemente instalado en las empresas, en el rubro productivo, sino que también tenemos que innovar en la administración pública, en cómo hacemos las cosas en los ámbitos económicos y sociales
¿Para qué? Para hacer frente a los retos futuros. ¿Ya? Dame la siguiente serie. Y es así, ¿cierto? Que esto lo adaptamos de la red de innovación del CUECH, donde podemos hacer como tres subgrupos de innovación, donde la primera y tradicional, ¿cierto? Es la innovación productiva o tecnológica, donde ahí innovamos sobre productos, bienes, servicios, algo tecnológico, ¿cierto? Para quien se innova es para organizaciones productivas, empresas, ¿cierto? Servicios públicos o privados con tecnología. ¿Para qué? Para ser más eficiente y producir más, ¿ya? Entonces ahí hay unos ejemplos, ¿cierto? Podemos hacer software o plataformas, dispositivos o sistemas, ingresar nuevos procesos optimizados, servicios tecnológicos, etc. ¿Ya? Después tenemos como este nuevo concepto que ya estamos acuñando, que es la innovación social. ¿Y sobre qué se innova? Sobre modelos y organizaciones y articulación de actores y cómo está estructurado este tejido social que muchas veces tiene ciertas brechas y falencias, donde necesitamos modelos nuevos de interacción para nuevas tomas de decisiones y para poder hacer mejoras en el convivir del sistema, ¿cierto? Entonces, generalmente, ¿para qué? Es para abordar problemáticas socialmente relevantes y generar valor para las personas, ¿ya? Entonces, un servicio comunitario, ¿cierto? Que sea sostenido por los vecinos de esa comuna, donde compartan experiencia, donde se vayan turnando en horario, ¿cierto? Eso ya en sí es una innovación social porque está generando un impacto en ese territorio, está resolviendo un problema y esa forma de operar no es lo mismo a cómo operarían en la otra comuna, no sé, de Renca, ¿ya? Entonces también entendamos la innovación social como estos pequeños cambios en la interacción de las personas. Y la tercera, cuando hablamos de innovación pública, ¿cierto? ¿Sobre qué cosas se innova? Sobre diseño e implementación de las políticas públicas, en cómo el Estado genera estos servicios, los procesos de gestión de las instituciones públicas, cómo se conceptualiza la política pública, ¿cierto? Les llevo un ejemplo clarito, ¿cierto? Esta implementación de un fármaco para restringir el virus sincicial en los lactantes menores de 6 meses, donde hubo un plan de vacunación masiva, ¿cierto? Gratuita a todos los menores de esta edad, donde cada dosis tiene un valor de 2.300.000, ¿ya? Entonces, si uno ve y dice, ¿cómo me voy a gastar 2.300.000 en un niño? Es mucha plata, pero la innovación pública que se generó en este caso fue cómo conversaron el MinSal, el Instituto de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, que le mostró evidencia y le dijo, mire, si usted vacuna todo esto, se va a ahorrar plata en las UCI, en los días de cama, en las horas de pediatra, en los respiradores. Entonces, aunque usted vacuna a toda la población menor de 6 meses, usted va a ganar plata. Y esa conversación y esa toma de decisiones en base a evidencia es una innovación pública, ¿ya? Entonces aquí tenemos el foco, ¿cierto?, de modernizar el proceso, mejorar todo el ámbito de lo público. Y la pregunta guía, ¿cierto?, que ustedes se pueden ir comenzando a generar, ¿cierto?, es, mi tesis de doctorado tiene un resultado que puede ser usado, probado e implementado por algún actor relevante. La siguiente, Sergio. Y, ¿cierto? Cuando hablamos que también parte de las bases utiliza esta terminología, ¿cierto? Que la transferencia tecnológica. Pero quiero reforzar que la transferencia tecnológica es un término como acotado a lo que realmente podemos hacer, que es la transferencia de conocimiento, sobre todo desde la academia, donde esa información generada, esos nuevos resultados, ese estudio que ustedes hicieron en sus 4 años de doctorado, si ustedes ven que hay
una necesidad externa o va a aportar a mejorar una toma de decisiones o va a servir para algo, ese traspaso de conocimiento lo vamos a llamar como transferencia de conocimiento, ¿ya? Y una transferencia tecnológica, que es como el concepto más arcaico, por así decirlo, es que yo traspaso una tecnología para beneficio de los actores. Pero ahora tenemos que ampliarnos en nuestro lenguaje, a hablar en general de la transferencia de conocimiento, que puede ser tecnológico y puede ser no tecnológico. La siguiente, Sergio. Bien, aquí voy yo creo. Bien, y como decía, ¿se me escucha bien, no? Sí, primero me confirman, Romy, que no veo en realidad. A ver, ahí Sí, sí. se escucha súper bien. Sí, perfecto, súper. Bien, saludarles nuevamente y en continuidad a lo que estaba mencionando Romina, la idea ahora, luego de esta introducción, ¿cierto? Que se empalma con las bases, con los conceptos de base, valga la redundancia, de innovación, transferencia de conocimiento, etcétera. La idea es poder mostrarles un poco cómo visualizamos nosotros que les podemos ayudar y también cómo empalmarlo esto con el requerimiento de ANIT. Y aquí, Rodolfo, en base a tu intervención, vamos a hacer también énfasis en algunos puntos que quizás pueden dar luces de cómo ustedes pueden abordar esto en sus proyectos de fondos y postdoctorales. Como les decía, lo vamos a ver desde dos perspectivas, desde la trayectoria formativa, ¿cierto? Y otra perspectiva hacia adelante pensando en el proyecto. Dicho eso, entonces, si vamos a hablar sobre la trayectoria formativa, ¿cierto? Tenemos que, o deben ustedes acreditar lo que ya han construido de alguna manera. Y en ese marco, en trayectoria, ¿cierto? Siempre importa que el resultado sea concreto y verificable. Es decir, puede ser algo que es material o inmaterial. Eso es súper relevante y aquí empezamos ya a hilar un poco más fino respecto a lo que se está pidiendo, a lo que se está buscando evidenciar para fortalecer esta carrera formativa. Eh, pero lo que sí tiene que ser una versión concreta, ya sea, como decíamos, material o inmaterial, y tiene que ser probable o, pues testeable como conocimiento aplicado. Para el área de la STEM, ¿cierto? Las ciencias, tecnología, ingeniería, matemática, etcétera, es más sencillo poder visualizar esto a través de un dispositivo, de software, de materiales, de procesos, ¿cierto? Que es como lo que nosotros relacionamos regularmente como tecnología. Pero en el área de las ciencias sociales y humanidades también existen formas de innovación, dado que responden al concepto de innovación. En este caso, pueden ser metodologías para poder llevar a cabo algo, levantamiento, etcétera, protocolos para poder realizar N tipo de procedimientos, instrumentos para intervenir, modelos de intervención, recursos educativos, bases de datos, herramientas de decisión, entre otros. Lo importante es describirlo, como ahí bien dice la última frase, es describirlo como algo que otra persona, organización o contraparte pueda utilizar, adaptar o poner a prueba. Es decir, eh, ustedes lo que han obtenido tienen que tener la visión, o en donde cuando lo puedan redactar, es tener la visión de cómo plasmarlo de una manera correcta y cómo respaldarlo de una manera correcta. Y ahí también nosotros queremos hacer un punto para poder intentar asesorarlos y ayudarlos y tratar de maximizar estas posibilidades de adjudicación. Entonces, la idea es transformar los resultados que ustedes obtuvieron de sus tesis doctorales, ¿cierto?, en evidencia que pueda ser evaluable, que pueda ser tangible de alguna manera. Y aquí el primer consejo es claramente no describir solo el tema o la publicación, es decir, el título de la tesis o el nombre solo del protocolo o de la metodología. Hay que explicar el conocimiento que queda disponible y el por qué podría ser utilizado o fue utilizado. Y aquí hay un matiz también importante porque hay algunos que lo aplicaron, estas herramientas, estos protocolos, instrumentos, otros que no, pero que eso no quita que no lo hayan aplicado, que fue meramente investigativo, no quita que pueda ser también respaldado y pueda ser presentado en su trayectoria formativa.
Entonces, el resultado de la tesis o el contenido de esta tesis o el tema, ¿cierto? La publicación que hay detrás tiene que quedar de una forma escrita, de una forma concreta para ser respaldado, tiene que visualizarse el uso o quién puede ser el beneficiario de esto, y también el respaldo verificable que más adelante vamos a hablar de aquello. Entonces, ¿cómo esto pueden incorporarlo en un currículum narrativo, en la descripción, ¿cierto? De sus postulaciones? Mira, aquí, por ejemplo, se ejemplificó diciendo algo bien genérico. Se realizó un diagnóstico participativo en la Comuna de Freire, por poner un ejemplo bien, y esto está más de la mano del área de ciencias sociales porque es lo más difícil de visualizar. Los que sean de las áreas más de la biología celular y molecular aplicada, recursos naturales, etcétera, lo verán de una forma un poquito más sencilla porque son doctorados más aplicados. De esa forma, si antes era genérico esto, pasamos a una redacción, ¿cierto? Un poquito más que genera más valor de evidencia. Se diseñó y validó un instrumento de diagnóstico participativo aplicado en la comuna de Freire, posteriormente por el municipio para priorizar inversión social. Entonces, si se dan cuenta, pueden tener todas estas componentes ustedes como no. Me refiero a que puede haber sido aplicado o no, pudo haber sido utilizado posteriormente por alguien o no. Lo importante es que tengan claro esta estructura, ¿bien? Y requerimos una evidencia que en este caso puede ser una carta de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad u otro tipo de respaldo que yo más adelante también voy a ofrecer desde la Dirección de Innovación, en particular de la Coordinación de Transferencia Tecnológica, para poder ayudarlos en este proceso de postulación. Para esto se establecen tres claves para poder redactar. Uno, que el resultado se menciona de una manera concreta. Dos, que se indique quién lo usó en medida de lo posible, quién lo podría utilizar y quién lo validó. Y tercero, que hay un respaldo disponible. Es súper claro esto. Ahora, para tener más ideas respecto a los resultados y los posibles prototipos o productos que pueden generarse, aquí mencionan, hacer una pregunta, ¿un contrato como experto para realizar esa tarea específica sería un respaldo? Me cuesta visualizar la pregunta en realidad. Si pudiese dar más contexto, sería ideal a la persona que está escribiendo. Si quiere abrir el micrófono y si no, redactas más, si no tienes problemas con el audio, redactas nuevamente y ahí, ok, prepara más el contexto. Bien. Para ayudarte quizás, porque justamente como dice Romina, el contrato quizás no como documento, pero quizás ese contrato puede darnos luces de qué funciones elaboraste, llevaste a cabo, etcétera. Eh, y como les iba diciendo, del resultado de la tesis, pasarlo a un prototipo, quizás ustedes tienen una prueba de concepto, un prototipo o algo empaquetado que no se han dado cuenta y que esa evidencia de la tesis puede traducirse en un resultado de innovación y puede escribirse de una manera distinta, repito, en el currículum asociado a la trayectoria formativa. Por ejemplo, los resultados de tesis que pueden haber obtenido, que están a la mano izquierda, pueden ser un marco conceptual, Rodolfo, voy de inmediato contigo. Un marco conceptual, un instrumento, ¿cierto? Una intervención, una base de datos, etcétera. Pero si se dan cuenta, de la mano derecha, el prototipo que se puede obtener o que se pudo obtener puede ser una herramienta de diagnóstico, un instrumento validado, un modelo de intervención o servicio pilotable o que ya está listo para poder ser utilizado. Entonces cambia cuando dicen es un estudio de caso y existen ocasiones en que esos estudios de casos de las tesis se transforman finalmente en un modelo de intervención al final del día. Entonces excedieron el objetivo de la tesis y finalmente tienen algo que es mucho más que lo que estaba comprometido. Y eso es lo que queremos nosotros también ayudarlos a ustedes a imaginarse respecto a lo que hoy tienen entre manos para poder postular al Fondesit. Ahora sí, Rodolfo, dale nomás. Hola Sergio, buenas tardes. Eh, Mira, la pregunta, claro, me la respondes porque ciertamente uno desconoce o ignora a veces ciertos instrumentos que se aplicaron o cuestionarios que se aplicaron en el proceso de la investigación. Entonces, por ejemplo,
Yo estoy en Ñuble en este momento, no estoy en la Araucanía, ¿ya? Lo primero es saber si efectivamente yo puedo realizar un trabajo de investigación, entre comillas, aplicado en la región de Ñuble, siendo que la Universidad de la Frontera está en la Araucanía. Dos, bueno, mi experiencia en la tesis doctoral posibilitó a uno de los entrevistados con el que llegué a obtener mayor rapport y le ayudó mucho la empleabilidad del inmigrante en este caso era haitiano. Ya trabajó después en una clínica jurídica en la Municipalidad de Temuco. Él usó mi tesis para posicionarse laboralmente en el mercado laboral de Temuco. Entonces, la pregunta sería, claro, uno puede de alguna manera describir un resultado que parece no ser plausible, pero sí lo era, o sea, en mi caso particular, en mi tesis. Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo dos propuestas, pero puede ser que una sea muy abstracta y la otra sería más concreta. La más abstracta tiene que ver con procesos culturales, ¿ya? Y la más concreta sería el tema de un análisis sobre empleabilidad de inmigrantes en la región de Ñuble. Entonces, estas dos propuestas estoy barajando cuál es la mejor según esta exposición que ustedes ofrecen para poder saber si efectivamente cuál puede tener mayor impacto en la comunidad, en la sociedad chilena en general. Eso es lo que yo quisiera señalar de manera Vale, muy resumida. perfecto. Gracias. A ver, voy con la primera ahí quizás. Con la primera, con lo que mencionaba respecto a que si pueda ejecutar el Fondesit, siendo la UFRO patrocinante desde otra zona geográfica, imaginaría que sí, pero eso yo creo que tiene que contestarlo las mismas bases del concurso, que desconozco ese punto en particular. No sé si la Romina específicamente estará al tanto de aquello. Si no, tenemos que resolverlo con la dirección de investigación. Ahí ya excede, creo, del, del- de la charla que podemos dar hoy día. Y por lo segundo, el uso de tu tesis, mira, visualizo que si, según lo que tú dijiste, entendí esto. Entendí que una tercera persona utilizó tus resultados de tu tesis para poder ocuparlos en el mercado laboral o en un trabajo específico, ¿cierto? Ocupó un instrumento, una metodología o lo que tú generaste para poder aplicarlo. ¿Eso es así? Sí, sí, fue así. Perfecto, El resultado, o perfecto. sea, el proceso de investigación, mira, en primer momento Sergio me dijo, yo no quiero aparecer con mi nombre en tu tesis, pero después lo evaluó bien cuando yo cerré el instrumento y dije, bueno, voy a hacer historia de vida. Él dijo, ya, ahora sí quiero aparecer como informante o como sujeto Vale, a entrevistar. vale. Y lo ocupó Entonces, para desplegarse socialmente. ok, pero ese instrumento, bueno, tendríamos que discutirlo porque intuyo que hay detalles, pero básicamente si el instrumento se utilizó, bajo el concepto que mencionaba la Romina, voy a volver un paso atrás. El concepto que mencionaba la Romy tiene que ver con que justamente esto tiene que ser utilizado por terceros, ya sea la sociedad civil, ya sea el sector público, ya sea el sector privado, ¿cierto? Indistintamente. Ahora bien, si él lo utilizó como parte de la sociedad civil, yo diría que tiene mucho menos peso específico que si fue utilizado por una entidad en particular. Él siendo parte de una entidad pública, por ejemplo. O si es la sociedad civil, tiene que haber un N un poquito más representativo. Romy, te doy la palabra. Yo creo que es importante hacerse la pregunta, si ese resultado de tu tesis, ¿cierto? Lo toma otra persona y lo aplica, ¿va a conseguir los mismos resultados que esta persona que participó en tu entrevista, tal cual está? Replicable. Ujú. Sí, o sea, no estoy diciendo que haya hecho mal uso de la No, investigación, no, 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 sino no, que, no, No, no. no, no. No, es simplemente sino que para hablar, para evaluar un factor que es relevante en el tema de un prototipo, es que si tu resultado es replicable y si yo lo tomo como Romina Cataldo y lo uso, me va a servir para un fin, tal como está. claro, claro, lo usó así. Y Ya, abrió espacios laborales en la Municipalidad de Temuco, por ejemplo, a través y en la Universidad Autónoma, para crear una clínica jurídica intercultural. ya, pero entonces
sería un modelo de generación de clínicas jurídicas interculturales. Claro, sí. En ese caso, ¿Ya? en el Entonces, caso particular de esta empresa, o un diseño de clínicas jurídicas interculturales, que Claro, si yo, claro. sí, Municipalidad de Antofagasta, lo pesco, lo llevo a Antofagasta, más o menos lo adapto, ¿cierto? Y sí, empiezo a incorporar estos elementos en la atención a público, ¿cierto? Que tiene estos rasgos, y voy a mejorar quizás como la aceptación, o voy a poder adaptar los casos de acuerdo a la cosmovisión, ¿cierto? O los sesgos culturales de esa población en particular. sí, ¿Sí? Ya. sí. Entonces, sí, estamos frente a un prototipo. Entonces, Y si se sí. fijan, que también es importante el cómo lo voy analizando y siempre va la respuesta al para qué. Y si un otro lo toma y lo adapta lo mejora un poquito y le sirve para hacer lo mismo que yo hice, ya estoy frente a un posible prototipo. Ah, ok, Siempre que ya, esté conceptualizado, porque si yo no me sirve que tú me pases la tesis completa, porque yo no voy a claro. entender qué hacer. Pero si tú esa tesis la reduces y la conviertes buenas prácticas para generar, desarrollar una clínica jurídica intercultural, ese modelo yo lo puedo tomar, replicar y seguir los pasos que tú me estás sugiriendo. Ujú, ¿Entiendes? Vale. entiendo, sí. Vale. Súper. En ese sentido, Quiero. perdón, Sí, para sí, sí. cerrar la pregunta, para cerrar. Por lo tanto, yo si opto por la tesis que se aplicó en una institución, am, es mucho más digerible para la NIT en Correcto, este contexto correcto. que un proyecto de investigación que sea más abstracto o más teórico. Totalmente, totalmente. Por eso están llevando justamente las bases hacia allá. Están llevándola a poder, desde las ciencias sociales, empujándolos de alguna manera, comillas, a concretizar. Y ese es el fin finalmente de esta charla, poder ayudarlos a que ustedes puedan imaginar cómo transformar o cómo redactar de una manera adecuada a veces esta conversación que pudimos tener recién para que quede más cercano a lo que anda buscando Fondesit este año o el año que viene. ¿Vale? Gracias. Súper. Gracias, Romina, y Am- gracias, Sergio. de nada. Amaury, vi tu mensaje que habla de si participaste en trabajo práctico en un proyecto View, se sirve la constancia generada por el director de dicho proyecto. Yo diría que directamente no. Sumaría si es que ese trabajo que realizaste en el marco del proyecto View está alineado al resultado que tú obtuviste en tu tesis propia y eso habla de tu carrera formativa, o sea, tú te formaste en el marco de ese view para poder, eso fue como un factor habilitante para poder formarte y poder lograr tus resultados de tesis, ¿vale? Pero no creo que tribute directamente a tu producto como tal, como respaldo. Sí a la carrera formativa, como tal, no sé si directamente con el instrumento o resultado de tu tesis, pero tendríamos que verlo igual caso a caso. Bien, quiero avanzar para respetar el tiempo porque tenemos hasta las 5 de la tarde, al menos tengo reunión también, pues ya avisé que voy a llegar un poco atrasado, pero continuamos para poder respetar aquello. Y continuando con lo que tiene que ver con trayectoria formativa, recordando que tenemos que respaldar de alguna manera, ¿cierto? Mostrar evidencia. Es importante que el resultado tiene que existir al momento de postular y contar con un respaldo coherente con lo declarado, que en este caso pueden ser constancias de entidades que hayan utilizado esto o contrapartes que lo hayan validado, por ejemplo. Y esto puede ser, eh, pueden ser cartas, como hablábamos anteriormente. Y en un segundo punto, como aquí ustedes pueden ver, la vía de protección, es decir, de propiedad intelectual, y el medio de verificación deben revisarse caso a caso. En este caso, valga la redundancia, tendríamos que, tal como conversamos con Rodolfo, tendríamos que conversar con quienes están interesados de alguna forma en darle este tinte a los proyectos, porque si bien tributa es deseable, como decía Romina, puede ser también que no esté volcado en un 100% o en una gran proporción, ¿cierto? A este lado de la cancha de innovación. ¿Y qué pueden ser?
un registro de depósito de obra de software, prototipos, instrumentos, metodología, validación de un pilotaje, de uso por terceros del instrumento, de la metodología, del prototipo, etcétera, informes, acta, etcétera. En ese marco de la protección es aquí donde queremos hacer un punto, o al menos yo quiero hacer un punto, respecto a, bueno, voy a terminar esta lámina. Estoy leyendo que soy de ciencias sociales, voy a responder la pregunta mejor. Patricia, soy de ciencias sociales y mi resultado de tesis doctoral se han usado en la entidad del CERVEL. Entonces, ¿sería un plus indicar que la investigación postdoc será para apoyar? Correcto. Sin duda que esa es la línea, creo que se anda buscando potenciar. Lo que no quita, y me estoy adelantando en la presentación, lo que no quita que esto sea tendiente a una publicación científica, pueden convivir perfectamente la publicación, la protección intelectual de esto para que tú puedas acreditar en un futuro que esto va a ser protegido y una potencial vinculación con el CERVEL para ser transferido este resultado, que no sé qué no indicas qué es, pero la respuesta es sí, la respuesta es sí. Dicho eso, lo que quiero mencionarles ahora es que para lo que nosotros hemos ideado de alguna manera para poder apoyarnos desde nuestra vereda, sus postulaciones y en particular, y aquí hago un punto, que esto es la particularidad, no vamos a revisar sus proyectos, sino que para darle instrumentos, herramientas a ustedes para que, insumos, creería que es la palabra correcta, para sus postulaciones, es que hemos pensado que gran parte de las cosas que ustedes han desarrollado se pueden proteger rápidamente mediante un tipo de protección que se denomina derecho de autor, que protege la expresión de obras como software, manuales, base de datos, protocolos, etcétera. Instrumentos, por ejemplo. Eso para nosotros no es tan complicado poder gestionarlo, necesitamos algunos insumos de su parte, pero sí vamos a poder ayudar en ese aspecto y más adelante les voy a indicar el cómo. En el caso de la propiedad industrial, que tiene que ver con las famosas patentes de invención que ustedes conocen, ¿cierto? Estas son más para productos. Aquí estamos volviendo a lo más tradicional, ¿bien? Y eso generalmente se gestiona con tiempo y esto es pensando no en la trayectoria formativa, sino que en el proyecto en sí, en sus proyectos de desarrollo de tesis postdoctoral. Lo que hablaba Patricia hace un momento. Dicho eso, voy a pasar a leer otra pregunta que pregunta Tai Ruiz. Si mi tesis está como producto de un FEQIP mediano que se adjudicó, ¿puedo poner el FEQIP como producto? Era obtener una plataforma de muestreo de aire, mi tesis y papers son de ese tema. ¿Hay forma de mostrarlo a través de ANIT? Me imagino que el FEQIP es un FONDEQUIP y puedo poner el FONDEQUIP como producto. Yo creo que si está como producto de tu tesis, ¿cierto? En el marco de un FEQIP mediano que se adjudicó, pero si tienes que restringirte, yo creo, a lo que obtuviste en tu tesis en particular, ¿cierto? Y se obtuvo la plataforma de muestreo de aire, ¿cierto? Y si tus tesis son de ese tema, yo diría que es importante agregarlo como antecedente, porque eso finalmente se enmarcó en un trabajo más grande y te permitiría colgarte, comillas, colgarte de otras vinculaciones que hayan tenido en el marco de ese proyecto. ¿Bien? Igual, se puede revisar una reunión esto caso a caso para poder orientar. Claro, y Rodolfo, efectivamente, necesitan cartas de respaldo de instituciones con las que hayan interactuado, eso es importante para la trayectoria formativa que hayan interactuado. Pero si en el proyecto van a interactuar con otras instituciones o otras entidades, está bueno también poder respaldarlo con carta, ¿vale? Y lo que se registra por derecho de autor no es la carta, sino que el registro del derecho de autor es para la metodología, el protocolo, el resultado de tesis que tenemos, el instrumento, etcétera. ¿Bien? Eh, Ahora, eso es para lo que es para la trayectoria formativa, pero igual mezclé un poco hacia adelante, de aquí hacia adelante, que tiene que ver con el proyecto postdoctoral, que es lo que mencionaba la Romina, es decir, tienen que diseñar lo que van a desarrollar pensando en que van a resolver algo, o esto va a tener alguna aplicabilidad en algún minuto. La idea, ¿cierto?, de llevar esto, la idea, perdón, hacia la propuesta, tiene que tener coherencia, es decir, el resultado de innovación que ustedes propongan debe verse reflejado en tres partes de la propuesta del fondo. Es decir, tiene que haber algún objetivo específico que lleve a esto.
¿sí? No pueden no haber un objetivo asociado a que te van a vincular con para validar un instrumento, por ejemplo. En la metodología deben describir actividades concretas para este punto en particular y tiene que haber un resultado esperado como prototipo, protocolo, producto, instrumento, lo que estamos hablando recién. Esta presentación se la vamos a enviar también para que queden con la idea de en qué podrían transformar su fondo en un futuro. Y como ejemplo, bueno, el objetivo es diseñar un protocolo de atención intercultural en salud, la metodología, un codiseño del protocolo junto a equipos de salud. Si se dan cuenta, hay un codiseño ahí, aquí entramos en otras aguas, pero es un diseño transdisciplinar, quizás colaborar con otras disciplinas, más con el entorno. Y el resultado esperado es el protocolo justamente validado y transferido al servicio de salud o al CERVEL, lo que hablaba recién alguna de las otras doctores, ¿cierto?, que están aportando con preguntas en esta charla. Entonces la innovación debe quedar integrada al diseño del proyecto. Esto es algo que quise rescatar porque finalmente es importante que no se agregue esto como un producto final, como que va a aparecer de la nada, y al final vamos a obtener un instrumento, pero tu producto habla de paper y habla de finalmente paper. Es raro que el producto, la metodología tenga paper, vayas caminando hacia un paper, pero que al final aparezca un producto como anexo que va a ser el instrumento. Eh, yo creo que ahí hay que poner suma atención y conectarlo desde la formulación, el qué desarrollarás, cómo lo van a validar y qué evidencia van a obtener. Más adelante lo menciono y ya lo dije anteriormente también. El que tengan como parte de los resultados un paper no es excluyente respecto a que puedan tener también como resultado final un prototipo, que justamente es lo que anda buscando y está empujando este instrumento en esta versión. Eh, y para fortalecer su propuesta y quienes sigan el camino de sumar un resultado de innovación y transferencia para fortalecer el proyecto, porque también puede ser que no tomen este camino. Lo discutíamos o lo hablábamos en la mañana con Romina. Puede ser que no vayan hacia allá y quieran, de alguna manera, crean que con el proyecto como está o como un fondo más tradicional, por decirlo de alguna manera, puedan también adjudicar, está perfecto. Pero para quienes visualicen este camino, ¿cierto? Para fortalecer en sus proyectos, tanto el objetivo, metodología, etcétera, y eventualmente un trabajo, como bien dice ahí, en conjunto con una contraparte, pueden proyectarse tipos de herramientas, otro tipo de herramientas de protección, ya voy Romina contigo, como patentes, modelos de utilidad que son más tradicionales, digámoslo así, pero también acuerdos. Y aquí hay cosas que ustedes no, herramientas que no manejan, pero que nosotros sí podemos ayudar, como por ejemplo indicar que van a hacer un acuerdo de entendimiento con una contraparte para poder transferir en un futuro esto. Entonces, en esas reuniones que podamos tener, la idea es que desde el equipo de la Dirección de Innovación podamos asesorarlo en esos lineamientos. Romy, te doy la palabra mientras leo las preguntas que están haciendo acá. Yo creo que hay que rescatar que el compromiso de la publicación o el prototipo de innovación es lo que yo declaro a la NIT y lo que la NIT me va a cobrar si es que yo Claro, termino el postdoc, ¿ya? Entonces, ese compromiso sí o sí en la estructura de cómo presento el postdoc tiene que estar claro qué es lo que voy a lograr. Porque si yo le pongo que voy a decir un paper o dos papers y más un prototipo, no, ¿ya? Entonces tiene que ser coherente en qué quiero lograr, si es un prototipo, un producto mínimo viable, una pequeña prueba de concepto, ¿cierto? Que incluso es más fácil, fíjense, que una publicación. Y este instrumento vendría a reemplazar lo que antiguamente era como la inserción de doctores en el sector productivo. Porque fíjense que si yo tengo una vinculación con un sector público o un sector privado o algo, le dije, mira, te propongo que mi postdoc se enfoque a desarrollar un modelo de integración comunitaria, ¿cierto? Para tomar decisiones sobre los presupuestos comunales en relación a la salud. Y ese va a ser mi resultado del postdoc. Yo lo voy a trabajar quizás con el,
el Serviu de acá o la Seremi de la región, porque ya estoy trabajando y ya estamos haciendo eso, y mi trabajo va a tributar a eso y mi resultado va a ser simplemente un modelo y un prototipo, que puede después servir o no servir, porque los prototipos, recuerden, pueden ser mejorables, pueden ser iterables, es la primera versión, no significa que ya es algo que tiene que estar listo y usándolo e implementado en el sistema público. ¿Ya? Entonces tiene también ese objetivo y por eso quizás la lectura que ha hecho la ministra que sirve para que las personas se inserten en el sector, en el mundo productivo, pero también en el mundo público, porque al final yo estoy generando un producto, un algo, mi conocimiento, esa generación de conocimiento a través de mi trabajo especializado como capital humano avanzado, ¿cierto? Va a tributar a resolver este problema que existe en un otro. Inicialmente, Bien, ¿ya? bien. Gracias, Romy. Continúo entonces, si no hay más preguntas, bueno, Rodolfo dejó un comentario. Ah, bueno, ahí le respondo. Gracias, Diego, le respondí a Rodolfo una pregunta que tenía. Eh, bien, avanzo. Entonces, claro, aquí lo que estaba diciendo justamente, publicar, proteger, proteger, llámese herramientas de propiedad intelectual, derecho de autor, patente, etcétera, y llámese transferir el conocimiento o la tecnología hacia un tercero, o insertarse en esa empresa, en esa institución, etcétera, pueden coexistir. La respuesta es sí y es una afirmación. La decisión clave en este caso es coordinar los tiempos de divulgación, de protección y colaboración. Nunca una publicación puede ir antes de la protección, por ejemplo. Y en la publicación también hay que tomar ciertos resguardos para no liberar información de, ¿cómo decirlo?, sensible de alguna forma. Que eso quizás podemos hacer, a partir del interés que vaya generándose en esta temática, podemos hacer un taller en una semana más quizás de herramientas de protección específico en este ambiente, en este aspecto. Eh, y planificar temprano evita perder oportunidades de protección y mejora la ruta de adopción. Pero básicamente esta lámina lo que quería transmitirles es que esto no es un y, perdón, no es un no, es un y, pueden ir en conjunto. Y aquí aparecemos nosotros con lo que tiene que ver con el scouting, que convierte estos resultados dispersos en una ruta de acción. El scouting es la pesquisa, la búsqueda, el levantamiento, la captura, como dice acá, y el comprender lo que ustedes están haciendo. ¿Para qué? Y este scouting o esta pesquisa se hace a través de un formulario, de un documento. Y para nosotros entender y poder decir, mira, lo que tendría que ser protegido es esto. Insisto, pensando en lo que tienen hoy, pensando en acreditar la trayectoria formativa, pero también pensando en lo que van a proponer para obtener. Voy a dar un ejemplo bien, bien concreto. Hasta acá, por ejemplo, alguien puede tener un protocolo para intervención. Estoy inventando algo. En su tesis salió, protocolo para intervención. Pero quizás en el proyecto postdoctoral pueden hacer, en vez del protocolo, pueden generar una herramienta, un instrumento a partir de este protocolo. Entonces, lo que tenemos que proteger previo para demostrar la trayectoria formativa es el protocolo. Pero para el futuro, para el escrito del proyecto, tenemos que poner que vamos a proteger en un futuro el instrumento que nace a partir de este protocolo. ¿Vale? Eso es importante. Eso sirve tanto para fortalecer, perdón, la trayectoria como integrar resultados futuros en el proyecto. Y tenemos un formulario que solicita resultados concretos que tengan hasta hoy, de la tesis principalmente, obviamente, qué problemas resuelven, qué nuevo tiene, es decir, dónde está lo nuevo respecto a lo que ya existe, quiénes lo ocuparían o lo ocupan, y qué necesitan ustedes para avanzar también, para poder hacer una evaluación completa. Y para activar el apoyo desde la Dirección de Innovación, a través de la coordinación de transferencia tecnológica, y ahí nos vamos a coordinar con Romina, Boris, que también nos acompaña hoy día de la coordinación de ideación y formulación de proyectos, y otros colegas de acá de la coordinación de transferencia. La idea es poder apoyar a la mayor cantidad de postulantes que podamos, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos un formulario, existe un formulario que es de scouting, en el cual es bien simple, son 6 preguntas, 6 o 7, y algunas con selección múltiple incluso,
en la cual ustedes tienen que responder, ¿cierto? Y describir lo que están haciendo principalmente, y tener esa información. Luego enviarlo, y creo que, no sé si lo puse, pero enviarlo con un asunto específico les voy a pedir si es que van a contactarnos para que no se nos pierda entre hartos correos que van apareciendo. De ahí tenemos que generar una reunión para poder profundizar en los resultados y ver qué brechas tienen y qué piensan hacer, como para nosotros dar una orientación general y ver cómo podemos ayudarles a dar las directrices para que puedan finalmente ver si alcanzamos a llegar con una protección previa de derechos de autor de lo que están haciendo, y lo puedan adjuntar en su postulación, y también ayudarlos en lo que tienen ideado como proyecto de postdoc, cómo orientarlo hacia un proyecto que tenga más tintes de validación, innovación y o transferencia. No, no es transformarlo completamente en eso, es aprovechar los insumos que ustedes están generando o los objetivos que tienen para poder darle esa milla extra, digámoslo así, al proyecto que lo va a lograr transformar en un proyecto de innovación. Y luego, al de definir este punto 4, es definir las líneas de acción, como les mencionaba, si protegemos, si van a tener que validar o no, qué contrapartes existen, quizás hasta podemos ayudarlos con contraparte, en el mejor caso no me comprometo a eso, pero es parte de lo que tienen que tener visualizado, etcétera. Entonces, básicamente la invitación desde la Dirección de Innovación no es a formular el proyecto, sino que a conversar sobre lo que ustedes tienen pensado hacer y qué tienen hasta la fecha para poder darle nuestra orientación respecto a esta temática, como bien decía Romina al comienzo de la charla, que está tomando cada vez más fuerza a partir de esta nueva directriz ministerial. La idea es que puedan escribir a transferencia.tecnológica@frontera.cl. Ahí les vamos a enviar el formulario. Ustedes lo tienen que solicitar, nosotros se lo enviamos. Y en el asunto, ojalá puedan poner postulación Fondesit Postdoctoral 2027. Y si no les contestamos dentro de un día, por favor, envíen el correo de nuevo, porque como les digo, es un correo que tiene bastante flujo. Bien, igual vamos a estar monitoreándolo constantemente, pero puede pasar que se pasen correos como ocurre, ¿cierto? Somos todos humanos. Eso. Víctor Hugo Bascur pregunta, si me encuentro ejecutando un proyecto de innovación que adjudiqué, que está relacionado a mi tesis y también a la idea del postdoc, pero aún no tengo resultados tangibles de ese proyecto, ¿cuál sería mi respaldo? ¿La resolución, un correo comunicando la adjudicación u otra cosa? No sé si entiendo claramente, pero la postulación al proyecto en sí tributarían parte a la trayectoria a la trayectoria formativa, pero no, creería que no, como respaldo al protocolo de lo que ha obtenido. Repito, yo creo que la evidencia más fuerte tiene que ver con si tienes cartas o puedes conseguir cartas de terceros que han utilizado lo que tú estás haciendo o que te han validado lo que tú estás haciendo, porque no necesariamente tiene que ser que lo han adoptado, sino también que validan de alguna manera que han trabajado en conjunto. Eh, Creo que por ahí va Víctor Hugo, y entiendo para dónde va la pregunta también, ¿cierto? Que postulaste al DIO en este caso y que todavía no están los resultados, ¿cierto? Eh, y está en otro que está ejecutando, ¿cierto? Desde la Dirección de Innovación. Ah, ese me salté, disculpa. Si está ejecutando uno y que está en línea con la tesis, sí, puede servir yo creería que puede servir una constancia que acredite eso, para tu trayectoria formativa, repito. Pero como en el genérico, no en el específico del resultado de la tesis. A menos que ese proyecto esté directamente relacionado con la tesis, y que haya una contraparte para corroborar. Referencia.tecnológica@frontera.cl. Oh, lo escribí mal también. Igual Romy lo había escrito mal, dice transferencia. Y yo me equivoqué y puse al Ya. final. Pero se entiende que es Sí. transferencia.tecnológica, de Y lo le que puse al hemos estado final. hablando en todo el tiempo. Sí. Y le puse .cll. Pero ahí está la presentación igual, y vas a estar en la grabación. Así que eso es lo que queríamos compartirles. Espero que podamos apoyar a quienes lo estimen conveniente.
como les repito, esto es, y como decía una parte de la presentación, es para quienes sigan este camino y quieran sumar un resultado de innovación y transferencia. Eh, Estamos abiertos a colaborar y a poder apoyarlos en medida de lo que no, el tiempo nos permita también. Eh, Veo más comentarios. Sí, gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Muy buena convocatoria, nos pone muy contentos que igual harta masa crítica UFRO quiera enterarse de estos temas y también quiera postular. Es importante siempre, el fondo es siempre muy importante para nosotros como generación de conocimiento de base para todo lo que viene luego, que están acelerando desde el ministerio para que lo apliquen cada vez más rápido, sea aplicado cada vez más rápido. Eh, Eso, no sé, Romina, si tú tienes algo más. Una última pregunta de Omar. Dice si en mi caso el view sirve como respaldo de trayectoria solamente, si es que tú fuiste el director del view y si es Sí, que tú tuviste un resultado del view, como que fue un prototipo, lo protegiste, no lo protegiste, una metodología. El view, claro, es un peso importante, pero además yo lo complementaría en el qué, el resultado del view. O sea, como, bien que tuviste el view, pero ¿para qué? ¿Qué lograste? Hay gente que no logra nada, ¿ya? Entonces también importa el, perfecto que esté en proceso de protegerlo, incluso puedes acompañarlo de, si es que está acá dentro de la UFRO, ¿cierto? Y está en un proceso de protección, sí, tiene que estar con un disclosure, tiene que estar con algún elemento que está validado, ¿cierto? Por la TL, que es un, un- un prototipo en transición. Entonces ahí, en ese caso, la coordinación en transferencia tecnológica te podría emitir un respaldo que es un resultado correcto, que está en proceso de protección. Entonces ahí, correcto. perfecto, lo podemos medir y ahí lo respaldas también. Y ahí que te calza Súper. súper bien como trayectoria. Eso, y le repito, y quiero ser bien enfático en esto, nosotros no vamos a apoyar el proceso de formulación del Fondo Postdoctoral 2027, nosotros vamos a entregarle insumos y lineamientos quizás, pensando en que su formulación quede mucho más robusta. Bien, tanto trayectoria formativa como lo que ya han hecho, para poder que tengan ojalá algún documento que lo acredite, y hacia adelante ayudarlos también a delinear, bien digo, ciertas actividades clave que deben ir sí o sí en un proyecto que tiene estos tintes más de innovación, como dije anteriormente. Eso, Romina, ¿cierto? Está súper. Estamos. Estamos. Oye, muchas gracias de nuevo.